son las biomoléculas. Estos son compuestos de carbono que forman diversas partes de las células y tejidos en los organismos vivos y llevan a cabo funciones tales como las reacciones que permiten crecer, alimentarse, reproducirse, usar y almacenar la energía. Entonces tenemos que las biomoléculas constituyen las estructuras celulares y desempeñan actividades funcionales. Dentro de este grupo entonces encontramos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hidratos de carbono y carbohidratos. Entonces estas son biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de sus principales características encontramos que estas están en estado sólido, son cristalinos, con sabor dulce y son solubles en agua. Encontramos tres tipos de estas, ya que estas se dividen dependiendo del número de moléculas que contengan. Entonces, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, pues son las moléculas, los carbohidratos que contienen solo una molécula. Ejemplos de esto tenemos la glucosa, que lo encontramos en sangre, y la fructosa, que es el azúcar natural de las frutas. En los disacáridos son moléculas que contienen son carbohidratos que contienen dos moléculas. Ejemplo de este, entonces tenemos la sacarosa, que es el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. En la parte de los polisacáridos, entonces es la unión de tres o más moléculas. Ejemplo de este, encontramos el almidón, que se encuentran en algunos alimentos como la papa y la yuca, y el glucógeno, que lo encontramos en el hígado y en los músculos. Lípidos. Entonces, los lípidos es otro tipo de biomolécula que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos, su función principal es la reserva alimentaria en todos los organismos vivos. Los lípidos además constituyen algunas membranas celulares y estos están divididos dependiendo sus funciones. Entonces encontramos que los lípidos cumplen función energética, función estructural, función hormonal y función vitamínica. Entonces, los de función energética son sustancias que sirven de reserva energética y las encontramos en forma de grasa. Funciones estructurales, entonces, como ya lo había mencionado, son los que están formando membranas de células. Se les denomina fosfolípido pues porque contienen fósforo. Y lípidos con función hormonal, entonces estas regulan algunas funciones de los organismos, como los esteroides, y ejemplo está las hormonas sexuales. Lípidos con función vitamínica, entonces estas lo que hacen es que proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Tenemos la vitamina A, la D y la K. Vale resaltar que los lípidos son solubles en sustancias como el alcohol y el éter. Estos además forman cadenas, forman cadenas que se dividen en saturados e insaturados. Entonces, los saturados son aquellos que es una cadena larga de carbonos que contienen enlaces simples. Estos enlaces hacen que se rompan difícil o que no se rompan tan fácil y que la molécula no se degrade tan fácil. Aquí encontramos el LDL, que es denominado el colesterol malo. Y tenemos los insaturados, que son de origen vegetal. Estos son cadenas de carbono con enlaces dobles. Estos enlaces se rompen más fácil y aquí encontramos el denominado colesterol bueno, HDL. Bueno, las proteínas es otro tipo de moléculas que realizan múltiples funciones, que son cadenas largas de aminoácidos, que está constituido por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dentro de su función importante es transmitir información genética. La clasificación de las proteínas depende de su función. Entonces encontramos 5 grupos. El primero son las estructurales. Entonces estas están presentes en todos los tejidos de los seres vivos. Ejemplo, el colágeno. Encontramos las proteínas reguladoras, que estas controlan algunas funciones de hormonas en el cuerpo. Entonces, ejemplo, pues tenemos la insulina, que es la encargada de controlar el paso de glucosa a la célula.
transportar a través de membranas y en sangre oxígeno. Entonces encontramos la hemoglobina, que está encargada de llevar oxígeno hacia todas las células del cuerpo y a los pulmones. Y seguimos con las proteínas de defensa. Entonces estas lo que hacen es atacar y destruir a todo microorganismo o patógeno que entre al cuerpo. Ejemplo de esto, los glóbulos blancos. Y por último encontramos las proteínas con función enzimática, y estas lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Sabemos que toda reacción química tiene que estar mediada por una proteína. Entonces, ejemplo de este lo tenemos en la saliva con la enzima alfa-amilasa. Los ácidos nucleicos controlan o tienen la información de todas las actividades y funciones que realiza la célula. Su principal función es transmitir la información genética. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Encontramos en dos formas: el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, y este contiene la información de las funciones que realiza la célula, y son dos cadenas unidas entre sí. Y el ARN, que es el ácido ribonucleico, y este es una cadena normal de nucleótidos, es un intermediario del ADN y contiene la información codificada de las funciones que realiza la célula. Corresponde a la fase destructiva del metabolismo, en la que moléculas complejas se van a convertir en moléculas sencillas para producir biomoléculas y energía que posteriormente van a ser utilizadas en las funciones celulares. En esta fase destructiva se va a liberar energía y va a ser almacenada en forma de ATP en las células. Va a haber una serie de transformaciones químicas, la mayoría van a ser reacciones de oxidación y de reducción, y la mayoría de las enzimas que van a estar implicadas en el catabolismo van a ser deshidrogenases. Los tipos de catabolismo: hay catabolismo aerobio y anaerobio. Aerobio corresponde que el receptor final de electrones va a ser el oxígeno y se va a liberar gran cantidad de energía. Respecto al anaerobio tenemos la fermentación y la respiración anaeróbica. La fermentación, en la que el receptor final de electrones va a ser una molécula orgánica y no se va a liberar tanta energía como lo va a hacer en el aerobio. Respecto a la respiración anaeróbica, tenemos que el receptor final de electrones va a ser una molécula inorgánica diferente al oxígeno, y esta va a actuar en la cadena respiratoria. Vamos a empezar por el catabolismo de las biomoléculas. El primero va a ser el catabolismo de los glúcidos. Esto va a empezar por la glucólisis, en la que es una ruta metabólica en la que se tiene como objetivo degradar la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. Va a tener dos fases. La primera fase corresponde a que la glucosa se va a degradar en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y se va a hidrolizar dos moléculas de ATP. La segunda fase, en la que las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van a convertir en dos moléculas de ácido pirúvico y se van a generar 4 moléculas de ATP. Esto corresponde al proceso en el citoplasma celular. El fin va a ser el ácido pirúvico. Respecto al organismo, depende del organismo, se van a dar las condiciones aerobias o las condiciones anaerobias. Las condiciones aerobias va a ser la respiración aerobia y las condiciones anaerobias va a ser la fermentación. Vamos a empezar por la respiración aerobia. La respiración aerobia corresponde a un proceso por el cual las células van a obtener energía a partir de la oxidación de las moléculas combustibles por el oxígeno molecular. Esto se va a llevar a cabo en el interior de la mitocondria y va a corresponder a 3 fases. La primera fase es la síntesis de acetil-CoA. Esta es producida por la degradación, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Segundo, el ciclo de Krebs, en el que también es llamado ácido cítrico y también tiene carácter anfibólico. Allí se va a oxidar totalmente el acetil-CoA. El tercero es el transporte de electrones, que se va a generar en la membrana interna de la mitocondria y se va a convertir energía en ATP. El cuarto va a ser la fosforilación oxidativa, en la que vamos a ver que se va a utilizar la energía liberada por la oxidación de los nutrientes para generar ATP. La fermentación es en la que el dador y el aceptor final de electrones van a ser compuestos orgánicos. Estos van a ser metabolitos de un único sustrato, uno va a actuar como reductor y otro va a actuar como oxidante. Este es un proceso anaerobio, no está incluido en la cadena respiratoria. Es un proceso en el que la oxidación de la glucosa va a ser incompleta
y en el que sus productos van a ser moléculas orgánicas. Entonces, partiendo del ácido pirúvico puede ser fermentación alcohólica o fermentación láctica. La fermentación alcohólica es en la que se va a descarboxilar el acetaldehído para generar alcohol etílico. Y en la fermentación láctica, la lactosa se va a hidrolizar en galactosa y en glucosa. Por acción de una isomerasa va a quedar la glucosa va a realizar su proceso de glucólisis para generar ácido pirúvico, este se va a reducir para generar ácido láctico. El catabolismo de los lípidos. Los acilglicéridos corresponden al papel energético de reserva más grande, de hecho más que el de los glúcidos, debido a que tiene una facilidad para almacenarse. Hay una reacción que puede simplificar este proceso. Están los triacilglicéridos, que van a ser interferidos por una lipasa que va a hidrolizar en glicerol y en ácidos grasos. El glicerol después se va a interferir en la glucólisis y los ácidos grasos van a oxidar el acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs. Los ácidos grasos libres van a entrar en la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso que tiene 5 fases. La primera fase es en la que el acetil-CoA va a ingresar a la mitocondria. La segunda fase es en la que va a haber un proceso de oxidación, donde se va a reducir FAT a FAT-H2 doble. El tercero es la hidratación, en la que va a ingresar una molécula de agua. El cuarto es la oxidación, en la que una molécula de NAD va a reducirse a NADH más H. El quinto es la tiólisis, en la que se va a realizar una escisión del enlace beta del acetil-CoA por el grupo tiol. Posteriormente va a ingresar al ciclo de Krebs y junto con sus otros productos van a ingresar a la cadena de transportes para su resultado final, que va a ser el ATP. El catabolismo de las proteínas. Hay una serie de proteínas endógenas y proteínas ingeridas por la dieta que va a tener el ser humano. Estas van a ser hidrolizadas para generar aminoácidos. Los aminoácidos no son carburantes metabólicos. Su misión va a ser la síntesis de proteína. Pero si estos son ingeridos en gran cantidad, entonces las cadenas hidrocarbonadas van a oxidarse para producir más energía o van a transformarse en ácidos grasos para almacenarse en triglicéridos. Entonces, en ayunos prolongados, los aminoácidos de las proteínas endógenas van a tener que ser utilizados. Las cadenas carbonadas van a ser los recursores de la síntesis de la glucosa, es decir, el proceso de gluconeogénesis que posteriormente va a ser explicado. Van a haber una serie de etapas. La primera es la eliminación del grupo amino. Van a estar las transaminasas y la desaminación. En este proceso, el principal objetivo va a ser el producir amoníaco. Y en el segundo va a ser la oxidación de las cadenas carbonadas, en la que los restos de cetoácidos van a estar libres y estos van a poderse ir en 20 rutas diferentes. Bueno, ahora hablaremos acerca del anabolismo. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos en el cual se busca, a partir de precursores simples, crear moléculas complejas, también utilizando ATP guardado en el catabolismo. Esta es una reacción de oxidorreducción, ya que se reducen las moléculas simples y se oxida el ATP. También es una reacción endotérmica, ya que se necesita energía para realizarse y los productos eran altamente energéticos. A partir de los precursores simples y el anabolismo podemos sintetizar aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, ácidos grasos y lípidos simples que a su vez crearán otras moléculas. Uno de los procesos anabólicos es la fotosíntesis. La fotosíntesis busca transformar la energía lumínica en energía química. Estos lo hacen plantas, bacterias y algunos protozoos. Lo que hacen es coger la radiación lumínica y transformarla en compuestos altamente energéticos como ATP, que son sintetizados durante la fase lumínica y serán utilizados durante la fase oscura para sintetizar compuestos o materia orgánica en materia inorgánica. Entonces aquí podemos ver la reacción de la fotosíntesis, que a partir de dióxido de carbono y agua se transforma en glucosa y oxígeno. Ahora anabolismo en glúcidos. Entonces el primero sería la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de nuevo de la glucosa a partir del ácido pirúvico, que es un precursor de la glucólisis. Entonces el ácido pirúvico está en la mitocondria y se transforma a ácido málico.
gracias al ciclo de Krebs, y este saldrá al citoplasma para convertirse en fosfenolpiruvato, que será sintetizado a glucosa gracias a la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis. También tenemos la glucogenogénesis, en la que se busca sintetizar glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato, que se transformará a glucosa 1-fosfato y se unirá a una molécula de UTP para formar un enlace glucosídico gracias a la glucógeno sintetasa. Estas reacciones se dan en el hígado y en el músculo. También tenemos el anabolismo de lípidos. Entonces primero tenemos la biosíntesis de ácidos grasos, que se realiza a partir del acetil-CoA, que es un precursor de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces la molécula de acetil-CoA se transforma en malonyl-CoA gracias al acetil-CoA carboxilasa, que utiliza como coenzima a la biotina. La unión de varias moléculas de malonyl-CoA son las que dan, la que sintetizan los ácidos grasos. En segundo lugar tenemos la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos, que se realizan a partir del glicerol 3-fosfato, que es un precursor de la glucólisis. Se transforman a ácido fosfatídico, que se activa gracias a los ácidos grasos en forma de acetil-CoA y da como resultado triglicéridos y fosfolípidos. El anabolismo de aminoácidos. Entonces para cada aminoácido hay un proceso anabólico diferente, pero tienen en común estos dos pasos. El primero es la síntesis del esqueleto carbonado, que se realiza a partir de precursores simples del ciclo de Krebs y de la glucólisis. Y en organismos autótrofos se pueden sintetizar 20 aminoácidos, y en los heterótrofos se pueden sintetizar limitados. En el segundo tenemos el origen del glupamino, que es la capacidad de fijar el nitrógeno en bacterias gracias a los compuestos nitrogenados, en las plantas gracias a los nitritos que están en el suelo, y en los animales por las proteínas de los alimentos. Bueno, entonces hablaremos un poco sobre las características del metabolismo. Entonces hablaremos sobre qué son los xenobióticos. Los xenobióticos son aquellos compuestos o elementos que no les sirven de alimento para el organismo, por lo que no tienen rutas metabólicas, no se degradan fácilmente. Pero se corre el riesgo de que estos, al ser acumulables dentro de su propio organismo, pueden ser venenosos para este. Entre estos encontramos los fármacos, los antibióticos, las drogas sintéticas, los venenos naturales también. Pero estos son detoxificados por medio de las xenobióticas metabolizadoras, que son unas enzimas que pues ayudan a su degradación, reemplazando las rutas metabólicas. En el humano encontramos, por ejemplo, las citocroma oxidasas P450, las UDP glucoroniltransferasas y las glutatión S-transferasas. Estas enzimas llevan su proceso por medio de 3 fases, la cual pues explicaremos por medio de un ejemplo, que es la depuración de los fármacos por parte del hígado. Entonces, empezando, pues vemos cómo el fármaco puede entrar al organismo por la vía oral o por la vía parenteral. Estas llegan por su proceso al hígado, en donde estos fármacos, o sea los xenobióticos, van a ser primero en la fase 1 oxidados. En una segunda fase van a ser conjugados con unas sustancias solubles al agua, con esta molécula, o sea, ya van a estar estos xenobióticos muy modificados. Y en la tercera fase ya es la eliminación, que puede ser por medio de la exocitosis o en organismos pluricelulares, puede ser primero metabolizado y luego ahí sí exocitado. Encontramos una característica que es la homeostasis,
que sabemos que pues el organismo, los seres humanos, los seres vivos, estamos en constantes cambios ambientales, por lo tanto pues sus rutas metabólicas también se deben acoplar a estos cambios. Por lo que presentan dos tipos de mecanismos, que es su regulación y su control. En la regulación encontramos que se refiere a la disminución o aumento de la actividad de las enzimas debido a estímulos o señales de otras células. El control, vemos cómo es el cambio de la actividad de la enzima, o sea, lo que se refiere a su velocidad, que recibe el nombre de flujo enzimático. Dentro de la regulación encontramos dos clases. Está la regulación intrínseca, que es cuando la ruta metabólica se autorregula al ver de pronto su disminución o aumento de sus productos o sustratos. Por ejemplo, cuando hay una escasez de algún producto de una ruta metabolizadora, puede aumentar el flujo enzimático, o sea, puede aumentar su velocidad para compensar este cambio. O está la regulación extrínseca, que es cuando las células responden a estímulos o señales por medio de otras células. Estos estímulos pues, se pueden presentar como hormonas o factores de crecimiento, y así estas reciben estos estímulos y envían las señales dentro del interior de la célula para producir los cambios correspondientes. Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosa y la insulina. Entonces, al haber un aumento de azúcar en la sangre, se activa la insulina. Esta enzima es captada por los receptores superficiales de algunas células, y estas desencadenan una cascada de la proteína quinasa, que lo que hace ayuda es a la absorción de la glucosa por medio de moléculas transportadoras y almacenadoras como el glucógeno y los ácidos grasos. Está algo muy importante en el metabolismo, o sea, cómo se mide, es la tasa metabólica, que hace referencia a la velocidad del organismo en convertir la energía química en energía en calor. Entonces, en los organismos heterótrofos vemos que ellos adquieren la energía por medio de la oxidación de productos carbonados, por lo cual entonces la tasa metabólica va a ser igual a la tasa de respiración. Están los organismos autótrofos, ellos adquieren, a comparación de los heterótrofos, ya sabemos que la energía por medio de la reacción de la fotosíntesis, que utilizan la energía solar para fijar productos de carbono, y así pues obtienen su energía. Por lo tanto, su tasa metabólica va a ser equivalente a la tasa fotosintética. Entonces, en organismos endotermos, la tasa metabólica va a depender de la temperatura corporal, más no de la temperatura ambiente. Por lo tanto, pues no va a variar, digamos, si la temperatura ambiente está mayor o menor, no va a disminuir la tasa metabólica. Pero sí va a haber una zona que es termoneutral, en donde tanto la temperatura ambiente como la tasa metabólica van a ser equivalentes. Cuando la temperatura ambiental supera este intervalo o disminuye este intervalo, la tasa metabólica va a aumentar. La tasa metabólica basal hace referencia al promedio de energía en la cual los organismos cuando están en inactividad o en reposo la tienen. Y en organismos ectotermos vamos a encontrar que la tasa metabólica sí va a depender de la temperatura ambiental, por lo que esta va a aumentar exponencialmente cuando la temperatura ambiental pues aumenta. Y la tasa metabólica estándar hace referencia al promedio también de tasa metabólica, o sea, de energía, de la velocidad de la energía, cuando estos organismos están en reposo o en inactividad. La tasa metabólica de campo es la mejor tasa que mide la velocidad de los organismos, ya que es el promedio de la velocidad de energía cuando ellos hacen todas sus actividades, ya asisten en reposo o en actividad, esta la mide. Bueno, yo les voy a hablar de las enfermedades de trastornos metabólicos. Entonces, las enfermedades metabólicas se producen porque las hormonas y las enzimas son los componentes responsables de las reacciones químicas del metabolismo, y
y los trastornos metabólicos se dan por la escasez o abundancia de las hormonas de las enzimas o el mal funcionamiento de estas. Les voy a nombrar las principales. Entonces, el hipertiroidismo se produce porque la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. Esta desempeña un papel importante en el metabolismo de las grasas y en el aumento de la temperatura corporal. El hipotiroidismo se caracteriza por la poca producción de hormona tiroidea. Esta produce la aparición del bocio, el cual presenta dificultades al momento de la deglución, problemas del habla y al respirar. La diabetes es una dificultad en el metabolismo del azúcar debido a la poca producción de insulina, y esto provoca el descontrol de los niveles de la glucosa en la sangre y en la orina. Esto tiene dos tipos. El tipo 1 es la insulina dependiente, que se da en niños y adolescentes, y el tipo 2 es la insulina dependiente, que se da en adultos mayores de los 40 años. Bueno, la obesidad es un conjunto de complicaciones metabólicas que se caracteriza por presentar hipertensión, colesterol alto y mala circulación. Este también se provoca por la alteración de la tiroides, puede desencadenar este trastorno. La hipolipidemia es una alteración del metabolismo de las grasas. Se presenta bajos niveles de grasa en la sangre, es causada por la mala absorción de lípidos, el hipertiroidismo, la desnutrición y el cáncer. Y la galactosemia es una enfermedad metabólica congénita que se presenta porque las personas no pueden digerir adecuadamente la leche por falta de la enzima galactosa 1-fosfato transferasa. Esta afecta más a los bebés, los cuales presentan síntomas como vómito y aumento en el peso. Vamos a hablar del artículo que escogimos para nuestra exposición. Entonces el artículo se titula El impacto del yoga en pacientes femeninos que sufren la enfermedad del hipotiroidismo. Entonces el objetivo general del artículo era estudiar el efecto del yoga en la calidad de vida de las personas que padecen de hipotiroidismo. Entonces escogimos este artículo porque es uno de los trastornos diagnosticados más altamente en el país. Aproximadamente 3 millones de personas lo padecen y tan solo el 14% es tratado. También vemos que en las mujeres se presenta mucho, pues por cada 8 mujeres que presentan hipotiroidismo, solo un hombre padece de él. La Federación Internacional de Tiroides evaluó que aproximadamente en 60 años el porcentaje de pacientes con hipotiroidismo aumentará en mujeres en un 17% y en hombres en un 9%. También escogimos el artículo pues ya de manera grupal porque es algo diferente, es como una terapia tan simple como lo puede ser el yoga, puede mejorar la calidad de vida de una persona que padece un trastorno metabólico. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la introducción de nuestro artículo. Entonces vamos a empezar definiendo qué es hipotiroidismo. Hipotiroidismo es un trastorno metabólico muy común en las mujeres, más que en los hombres. Entonces, este trastorno se caracteriza porque la glándula tiroidea está bajamente activa o muy poco activa, y esto hace que no se produzcan en muy baja cantidad las hormonas tiroideas para el metabolismo del cuerpo. Entonces, al haber bajos niveles de estas hormonas tiroideas, se van a desencadenar una serie de reacciones metabólicas que lo que van a hacer es frenar el metabolismo. Entonces, la sintomatología de este trastorno son principalmente que las mujeres, que los pacientes que padezcan de hipotiroidismo presenten una piel seca, presenten fatiga, pérdida de energía, aumento de peso, depresión y problemas de memoria. Normalmente este trastorno metabólico se trata con tiroxina sintética. Los pacientes deben tomar a diario este medicamento para que los niveles de hormona tiroidea se normalicen. Entonces, cuando los pacientes son sometidos al tratamiento por tiroxina sintética, ellos van a normalizar sus niveles de hormonas tiroideas y van a estar estables, pero ellos van a seguir presentando algunos de los síntomas. También es importante empezar a definir o entrar a definir qué es calidad de vida. Entonces, calidad de vida es en asistencia sanitaria, todos los factores del bienestar social, físico y emocional de un individuo que le permitan desarrollar con normalidad sus actividades diarias. Está directamente relacionada con salud debido a que una enfermedad puede afectar directamente la calidad de vida
de un individuo. La calidad de vida es un problema que requiere atención para prevenir enfermedades, por lo que al paciente que tenga una enfermedad y que empiece un tratamiento, por ejemplo para el hipotiroidismo, se le requiere hacer un seguimiento para evaluar la calidad de vida de esa persona y para pues que goce de buena salud y de bienestar. Entonces, en el caso del hipotiroidismo se ha visto como, a pesar de que algunos pacientes ya han iniciado su tratamiento, ellos siguen presentando una sintomatología. Entonces, es importante hacerles un seguimiento una vez hayan empezado su tratamiento para combatir la enfermedad y así ellos puedan gozar de una buena calidad de vida. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del yoga. Entonces, el yoga en la India y en los países occidentales es una práctica que se realiza para mejorar la salud en general. Representa un conjunto de principios prácticos destinados a promover la salud y el bienestar al integrar cuerpo, mente y respiración. De esta técnica se ha explorado su uso terapéutico en algunos trastornos psicosomáticos. El yoga es una excelente forma de gestión en salud que se adapta a los pacientes que sufren de hipotiroidismo y pues con el tiempo se han venido diseñando algunas poses en yoga que hacen que se pueda estimular esa glándula tiroidea para que pueda producir sus hormonas. La terapia de yoga es un complemento valioso para los tratamientos con problemas de tiroides, para las personas que presentan hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y se ha demostrado que la respiración profunda y el yoga específico que estimule la glándula tiroides, puede hacer que estas enfermedades puedan apaciguarse un poco y que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Sí, entonces ahora les hablaremos del método. Entonces para este estudio se escogieron 20 pacientes que padecen de hipotiroidismo. Estas eran mujeres entre un rango de edad de 35 a 55 años. Estas pues fueron voluntarias en realizar las sesiones de yoga para el estudio. Entonces como herramienta, bueno, se tomaron un cuestionario denominado WHO-OLF-BRIC, avalado por la Organización Mundial de la Salud, que básicamente pues es un cuestionario que evalúa la calidad de vida perceptible a las pacientes. Entonces pues tenía 26 ítems en donde evaluaba salud física, salud psicológica, relaciones sociales y dominio con el medio ambiente. En el pues, cuestionario interno, entonces se hallaba el rango alfa del coeficiente de Crohn, que es que básicamente este coeficiente lo que hace es evaluar la fiabilidad de una variable que no puede ser observada, como lo son estas preguntas. Entonces este dio de 0.66 a 0.84 antes de hacer el estudio. La fiabilidad final fue de 0.71. Es decir, cuando el número es alto, indica que hay una gran cantidad de mejora de vida. Entonces el procedimiento, pues cada sujeto, pues cada persona, cada paciente que fue sometido a las sesiones de yoga, simplemente pues se realizó un mes de yoga en donde se hacía 1 hora diaria. Se calculó aproximadamente que los pacientes asistieron a 26 sesiones y pues en estas sesiones se incluía entonces un estiramiento total del cuerpo, pues por métodos del mismo, manejo de respiración, relajación y postura, y algo importante era que hacían un ejercicio en donde afectaban directamente la zona tiroidea. Entonces los pacientes siguieron consumiendo sus medicamentos normalmente como los ordenaba el médico y continuaron con sus actividades diarias. Entonces los resultados los vamos a interpretar en esta tabla. Entonces pues básicamente la tabla lo que nos muestra es pues en los 4 aspectos que evaluaba las encuestas también se basaron en esto. Entonces, digamos para la salud física, el coeficiente era antes de realizar la actividad, las sesiones de yoga, fue 11.5. Después de realizar las actividades dio 14.0. Para un total de 6.77 el valor total. Bueno, estos 2 asteriscos no significan que tiene un alto porcentaje de probabilidad o de fiabilidad la prueba. Entonces, por ejemplo, para la salud psicológica de los pacientes que padecían de hipotiroidismo,
Entonces para estas mujeres pues el resultado antes de realizarla fue 11.25 y después dio 13.6. Igualmente es bastante significativo pues ya que tiene un porcentaje muy alto. También podemos evaluar las relaciones con las demás personas. Entonces antes de la prueba fue 12.2, después de la prueba fue 13.9, 5.86. Entonces nos indica que fue también un porcentaje alto, un nivel alto porque pues va más de 0.1. Entonces los resultados pues indican que las pacientes que se sometieron a las sesiones de yoga pueden mejorar su calidad de vida, ya que estas refirieron a sentir menos dolor, sentirse más cómodas y poder realizar sus actividades diarias pues con más frecuencia sin tener problemas por su enfermedad. Entonces aquí podemos ver cómo el yoga directamente, pues ya que el cuerpo se encuentra en reposo, puede mejorar el metabolismo del cuerpo, pues ayudando a la secreción de pues, que la hormona se secrete más altamente y pues mejore el problema. Entonces esta fue la bibliografía que utilizamos. Entonces utilizamos el artículo, pues la bioquímica de Matthews,